Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues a propósito de que estamos hablando de la figura de Eugenio Derbez, también, bueno, por petición de ustedes, con todo gusto abordo esta cápsula, este tema, sobre esta película nueva titulada Radical, que, bueno, pues habla sobre un caso real y es una película que, bueno, pues como diría Andrés Manuel, yo tengo otros datos y ya saben ustedes, yo tengo esa pues situación de hacer una crítica pues más bien alrededor, un poquito más hacia afuera de lo que normalmente ocurre. Muchos hablan sobre de qué se trata la película. No, yo aquí no voy a hacerles el spoiler, yo no les voy a echar a perder la película, por supuesto. Lo que quiero es que se aborde el análisis o lo que hay detrás de la película, que creo que es el momento de reflexión que más vale la pena. La repetición de esta cápsula la van a encontrar en www.luis.mx. Luis.mx no es una página web, es el redireccionador que los lleva a YouTube, el canal de YouTube, ahí en donde van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas, que estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Pero bueno, dándole pues seguimiento a esto que me preguntan, oye, ¿qué te parece esta nueva película de Eugenio Derbez, de Radical, que una película que le significó mucho, que es un reto y todo esto? Miren, yo ya la vi, pero no les voy a platicar la película porque no se trata de platicar la película, sino hacer el análisis. Miren, simplemente les puedo decir que es una película que está basada en un hecho real de un profesor. Básicamente es una escuela en muy malas condiciones de mucha pobreza, no hay recursos, y se enfoca pues en el profesor y en una alumna, ¿no? Que logra un primer lugar en una prueba enlace y les va bien pues en ese aspecto. Entonces se recrea en la película. Esta situación de este profesor, el real, es un profesor que se enteró de un método que utiliza un famoso pues ingeniero, no es profesor, no es pedagogo, pero es un ingeniero que se hizo famoso, Sugata Mitra me parece que se llama. Este señor, Mitra, lo que hace es generar una situación que, al menos en lo que a mí respecta, lo que mi opinión merece, no es ninguna novedad, pero bueno, se los comento qué es lo que hace el señor. Lo que hace es que en las zonas que no hay tanto acceso a recursos, las escuelas que pues apenas tienen 4 palitos y un techito mal hecho para poder dar clases y todo esto, este, me empezó a buscar la manera de qué forma podría acercarse la educación a los chicos, a los niños, para que por lo menos pudieran tener lo más indispensable. Y él como ingeniero, ocurre que puede suceder que se pueda colocar una especie de computadora pública para efectos de que se pueda acercar a los niños, que puedan tener una computadora o algo que les permita desarrollarse como tal. Y bueno, pues tiene la dificultad, y él mismo lo dice en entrevistas. Creo que por ahí hay un TED de este señor Mitra. Y lo que hace es que dice, bueno, es que no hay recursos, y además si no hay recursos, pues de nada serviría, por ejemplo, darles un curso, ¿no? Porque si no hay dinero para comprar una computadora, a lo mejor es inútil darles un curso de lo que no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle cómo atraer a los niños, cómo acercarles la tecnología, que puedan meterse a internet, que puedan moverse en general al respecto? Entonces a él se le ocurre poner en una pared una computadora, poner su pantalla, un teclado, y entonces los niños por curiosidad se empiezan a acercar. Entonces, él no hace nada, él sigue con su vida, con su trabajo, y luego cuando regresa y ve a los niños, ya los ve muy interesados en la computadora y los ve moviéndose, los ve trabajando, y les pregunta, ¿no? ¿Cómo se sienten? Y los niños dicen que se sienten bien, y que es más, le preguntan, oye, ¿y tú por qué pones una computadora? O sea, ¿eso para qué es? Digo, no, pues nada más lo puse ahí pues para ver si les llamaba la atención. Ah, pues que está bonita, sí me gustó. Ojalá pudieras poner una que fuera más rápida, ¿no? que tuviera un mouse más más fácil de manejar, ¿no? Entonces, este señor
lo que hace es generar a partir de eso una idea. Y lo que dice él es que no es indispensable poner un profesor a que te dé clases, sino que es posible que tú como autodidacta puedas aprender por ti mismo y puedas lograr muchas cosas, y que el profesor ya no es tan importante, que los seres humanos somos lo suficientemente inteligentes como para nosotros aprender por nosotros mismos, ¿no? Entonces, para él eso es como una prueba, ¿no? Que los niños, siendo jovencitos, que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento, pues tienen la posibilidad de aprender por sí mismos sin que haya un adulto que les esté diciendo las cosas, y entonces a partir de eso aprenden computación, aprenden a navegar en internet, ¿no? Y entonces eso se ha hecho como la gran noticia, se hizo, vamos a decirlo como ahora en estos términos se maneja, se hizo viral, y se empezó a manejar en muchos lugares, y bueno, pues se ha considerado la idea de replicar su modelo, es comenzar a poner computadoras públicas para efectos de que se haga, no sé, a lo mejor un solo aparato en los casos en donde son zonas muy lejanas, muy limitadas, pues pueden ser un solo aparato, y con eso que vayan aprendiendo las comunidades, ¿no? Y no necesitas estar gastando en la infraestructura escolar, ¿no? Que si el profesor, que si la escuela, que si un instructor, que si no sé qué, te evitas, te ahorras todo eso, ¿no? Entonces, esta idea la toma este profesor mexicano, ¿no? Este profesor mexicano que inspira la película de Eugenio Derbez. Y este profesor mexicano dice, bueno, pues creo que también podemos nosotros hacer más o menos lo mismo. Y más o menos por ahí de la década de los 90 ocurre esta situación. Yo lo que les puedo decir es que, miren, lo que ocurrió aquí es que este profesor, que aunque no es pedagogo, me imagino que en algún momento tuvo que haber estudiado algo parecido. Y esta situación del autoaprendizaje, esta situación de la persona autodidacta, el estudiante autodidacta, pues la verdad no es ninguna novedad, ¿no? Ponen a este señor Mitra como wow, ¿no? Como el que se le ocurrió la gran idea, y quienes han estudiado pedagogía no me dejarán mentir. Este tipo de aprendizaje, este modelo de aprendizaje, pues pertenece a lo que se conoce como la nueva escuela, ¿no? En la nueva escuela pedagógica, que no es exactamente la nueva escuela mexicana, sino la nueva escuela pedagógica, aquella de los constructivistas, ¿no? Estamos hablando de, no sé, de Piaget, de Vygotsky, de Maturana, y obviamente del maestro Freire, ¿no? De Paulo Freire. Entonces, ellos en esta nueva escuela, pues perdón, pero tienen un siglo, ¿no? Tiene un siglo la nueva escuela. Esto que está manejando el señor Mitra allá en la India, porque él es indio, pues no es ninguna novedad, ¿no? Se ha buscado mucho que una persona pueda construir conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas eso es el constructivismo, construir nuevo conocimiento. Es el conocimiento que te ofrece el profesor más el conocimiento que tienes de los libros y lo que tú puedas aportar, y a partir de eso se genera nuevo conocimiento, ¿no? Entonces no es ninguna novedad lo que el señor Mitra hace, pero lo han hecho como la gran novedad. Aquí en México este profesor me parece que es normalista, pues de alguna manera lo replicó, de alguna manera se enteró. Pero también hay que decir otra cosa, hace años, mucha gente no lo sabe, pero Freire vino a México, y de alguna manera también se trató de que el modelo pedagógico se pudiera instituir. No se pudo porque desafortunadamente, ya saben ustedes, no les puedo platicar toda la historia, si gustan hacemos otra cápsula y ahí se los platico, pero no fue factible porque obviamente el modelo pedagógico era demasiado novedoso, de tal manera que el profesor necesitaba una nueva capacitación, y ya saben ustedes que el CENTE y la CENTE no hacen nada si no se les paga, si no hay una remuneración, que hasta cierto punto tienen razón, necesita que se les pague, porque son seres humanos, tienen necesidades, son los profesores, las profesoras, pues tienen esas necesidades y necesitan apoyo, ¿no?
Entonces, pues bueno, pues sí hay que pagarles eso, pero pues son muchos recursos, es mucho dinero, mucho tiempo, la implementación es muy larga, es muy complicado, ¿no? Entonces, no prosperó el modelo de Freire y entonces así se quedó. Entonces seguimos teniendo este modelo expositivo magisterial del que ya les he platicado en cápsulas anteriores, para quien guste acompañarme a través de luis.mx, ahí están las cápsulas. Y y entonces, pues se abandonó el modelo y ahora que surge esta situación con este profesor, como que es la gran novedad, cuando en realidad tampoco es ninguna novedad lo que ocurre aquí en México. Entonces, ya vieron ustedes, yo no les platiqué la película, les estoy platicando el contexto en el que se desarrolla la película. Entonces, aquí el momento de reflexión, pues, al que quiero llegar, porque así me lo han pedido, es que esta película, pues la verdad, persigue fines diversos. Uno quisiera pensar que se trata como de que las cosas sí se pueden, y una película emotiva y que Eugenio quiere hacer las cosas bien. Miren, yo tengo otros datos, como diría Andrés Manuel. Aquí esta situación es que, muy curiosamente, a Paulo Freire no se le ha considerado como el hombre, como que la persona o la figura que pudiéramos seguir como ejemplo. Y tiene muchos libros. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional, ahí están cualquier cantidad de libros. La biblioteca se llama Paulo Freire, por cierto. Ahí hay muchos materiales que me parece muy raro que antes no se les haya ocurrido tomar, ¿no? Como para decir, esto sirve, ¿no? Me parece muy extraño. Y ya saben ustedes que como soy muy mal pensado, pues también tengo otros datos al respecto, ¿no? Y es en donde viene el momento de reflexión. ¿Se acuerdan ustedes que yo hice algunas cápsulas, quienes son mis amables seguidores? Algunas cápsulas que hablan sobre la figura de Carlos Slim cuando dijo que no era necesario hacer una tesis, o estas declaraciones de este señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego cuando dice que la escuela no sirve, o estas declaraciones de Elon Musk cuando dice que a la universidad se fue a divertir. Eh, esta insistencia que tenemos en la que se debe de eliminar la escuela es muy preocupante. Les voy a decir algo. Este método que usa el señor Mitra no es ninguna novedad. Yo, en mi experiencia, y se los puedo decir, cuando yo era niño, no hace demasiado, este, iba a las maquinitas. A mí todavía me tocó ir a las maquinitas. Entonces, no es un tema de que yo tuviera acceso a la educación y que yo tenía otra forma de vivir, etcétera. No. Las pantallas siempre han tenido, y eso si ustedes se lo preguntan a cualquier pedagogo, se lo preguntan a cualquier mercadólogo, personas que conocen del tema, les va a indicar que efectivamente las pantallas tienen esa cualidad, por así decirlo, de llamar la atención, las luces, el movimiento. Nosotros por naturaleza, los seres humanos, somos muy proclives a eso, ¿no? Entonces, pues yo desde niño muy chiquito me gustaban las maquinitas y me acercaba porque había una pantalla y me llamaba la atención. ¿Cuál era el chiste de eso o por qué había esa situación de que me llamara la atención sin que ningún adulto me dijera las cosas? Que era muy fácil. Había una palanquita y había dos, a veces un solo botón, ¿no? Y con eso manejabas al muñequito, el Pac-Man que andaba por ahí, cosas así. Y como era muy fácil, pues obviamente pues te acercabas y como te entretenía, pues obviamente estabas dispuesto a arrojarle la ficha o arrojarle la moneda y eso es lo que te traía, ¿no? Y te divertías y te entretenía. Entonces, pues perdón, pero esto es más antiguo que el señor Mitra, ¿no? Tengo que decirlo, ¿no? Tengo que confesarlo. Entonces, este tipo de situaciones se replican porque obviamente todos los niños, cuando somos niños, tenemos esa facilidad, somos como esponjitas que recogemos información. En el caso de estos chicos allá en la India, pues ocurre lo mismo. Están viendo una pantalla, ven movimiento y obviamente les llama la atención. Y obviamente como se está en una etapa de la vida en la que se quiere aprender todo, en la que se quiere ver todo, pues es muy fácil que lo aprendas y
como el ambiente que se utiliza en aquel entonces ya era Windows, hay que decirlo también, no era sistema operativo. Yo no me imagino a esos chicos trabajando con un sistema operativo como MS-2, por ejemplo. Yo los veo trabajando con Windows. Entonces, obviamente, les dejas la computadora que trabaje con Windows, y Windows ya sabemos que es intuitivo. Ni siquiera necesitas tomar clases de cómputo. Windows per se te permite aprender, te permite conocer todo porque es intuitivo. Entonces ese es el chiste, ese es el éxito de Microsoft y el éxito de todo lo demás, pues lo que se deriva de Microsoft. Entonces, perdón, pero eso no tiene ninguna novedad, ¿no? Entonces insisten que el señor Mitra es como el gran generador de una gran idea, ¿no? Y la verdad no es así. Entonces me dicen, bueno, entonces, ¿por dónde va el asunto? Bueno, mi opinión, si me lo permiten, como ya ha existido esta situación que ha permeado desde hace ya algún tiempo, y vemos a los poderosos que se ponen a sí mismos como ejemplo, que se ponen a sí mismos diciendo, ¿sabes qué? Yo me hice mi fortuna sin tener que ir a la universidad o sin tener que haber estudiado mucho. Ese es uno de los argumentos que ellos dicen, ¿no? Entonces han insistido tanto y están convenciendo tanto a la gente más joven que les están metiendo la idea de que no es necesaria la universidad. No es necesario tener una preparación universitaria porque puede uno ser autodidacta y puede uno aprender por uno mismo, ¿no? Entonces, como yo les he dicho, una de las cuestiones que a mí me parecen fundamentales es tener claro que no es factible, o al menos no es factible para las personas que estamos familiarizadas con el mundo universitario, que se puedan desaparecer las universidades. Eso no puede ser. Algunos dicen, oye, ¿sabes que hay que migrar hacia una universidad virtual? Porque a lo mejor sería eso lo mejor. La respuesta que yo les doy es no. No estoy de acuerdo en que haya universidades virtuales. En las universidades virtuales no hay el acompañamiento que es fundamental. A lo que voy es, tú no puedes tomar un libro per se por ti mismo si no tienes una guía, porque no todos los libros son escritos pedagógicamente, y aún así necesitas que una persona que ya tiene conocimiento, que ya tiene experiencia, te vaya guiando y te vaya diciendo, sabes que por aquí es el asunto, y de esta manera te puedes informar y puedes tener una mayor calidad en tu conocimiento, en el desarrollo y construcción del nuevo conocimiento. Entonces, el riesgo de esto es que nos comencemos a convencer, y ese es mi llamado de atención en el momento de reflexión, que nos comencemos a convencer que no necesitamos a los profesores, lo cual me parece una completa mentira, es una falacia. Necesitamos los profesores porque son ellos la guía. Lo que necesitamos son mejores profesores, por supuesto, ¿no? Un mejor profesor te va a dar un mejor panorama y vas a poder leer de mejor manera. Ustedes no saben la cantidad de personas que yo he visto que han leído un libro y que no le han entendido, pero esos sí están bien contentos, bien orgullosos de que tienen un libro, que ya leyeron ese libro y que ya saben de qué se trata el libro. Y cuando les pides que te expliquen de qué se trata el libro, pues le entendieron la mitad, y eso a veces mucho. ¿Por qué? Porque no tuvieron una guía, porque no tuvieron una formación previa, porque no hubo alguien que les indicara cómo hacer, cómo leer, cómo interpretar. Ese es un trabajo fundamental de los profesores. Entonces, tú no puedes buscar que un alumno todo el tiempo esté aprendiendo por sí mismo, y eso implique que tengas que hacer a un lado a los profesores, y aún más delicado, que tengas que hacer a un lado a las universidades. Eso no es factible, porque si tú haces eso, entonces cada quien aprende como puede y aprende lo que cree que aprendió, y eso es una trampa mortal. Pero ¿por qué hay entonces ese interés, no? ¿Será entonces que precisamente sea necesario eliminar las universidades porque son las universidades precisamente las que fomentan el pensamiento crítico, las que fomentan la lectura correcta de los textos, las que te forzan, las que te impulsan para que te formes de mejor manera y seas un crítico, obviamente, de todo y sobre todo del sistema? Entonces, pues a quienes no les conviene la crítica, pues a los más poderosos. Por eso vemos tan criticones y tan activos en redes sociales a Salinas Pliego, a Slim, a Elon Musk, etcétera. Los millonarios que ustedes quieran, los vemos muy activos. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en ser cuestionados. Entonces,
como los millonarios no quieren ser cuestionados, los grandes capitales, los países capitalistas no quieren ser cuestionados, pues hay que cerrar escuelas y hay que formar textos que te puedan dar cierta información, pero esa información es sesgada, ¿no? Y a veces hasta manipulada, ¿por qué no? Sin embargo, como es lo único que hay, pues con eso te formas. Entonces, ¿vas a cuestionar? No, al contrario, les vas a aplaudir. Hay gente que incluso le aplaude y apoya a los millonarios, ¿no? Y uno no se explica cómo. Te están poniendo el pie en la cabeza y tú todavía les estás aplaudiendo, ¿no? Le estás agradeciendo que le sirvas de tapete, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que tanto me preocupa, que se vaya fomentando por medio de estas películas, por medio de esta información, desinformación, hay que decirlo, para que se haga a un lado, ¿no? Dicen, ¿para qué quieres profesores? Te puedes educar tú mismo. Las computadoras son fáciles de usar, pues usa tu computadora, infórmate para qué vas a la escuela, ¿no? Entonces, eso lo que hace es producir gente que no tiene criterio y gente que no te va a criticar, no va a criticar grupos de poder, no va a criticar a políticos, no va a criticar a millonarios. Entonces, obviamente hay que fomentar precisamente que existan este tipo de cosas. Es más, lo ponen como un plan como para ahorrar, como para que no se gaste mucho el gobierno, ¿no? Sino que se acerque a todos de una manera económica y de esa forma se pueda atender más la educación. Pero claro, es una educación que le conviene a los grupos de poder, por supuesto, ¿no? Entonces, esta película de Derbez, pues es muy emotiva, es una película muy, pues sí, a lo mejor muy bonita, lo que ustedes quieran, pero la realidad es que, aunque está disfrazada de una película de una lucha para salir adelante, de que sí se puede, si haces la lucha, si le echas ganas, en realidad te está fomentando la idea de que no necesitas la escuela. Y la verdad es que sí la necesitas. La cuestión es que entiendo que hay malos profesores, pero lo que tendríamos que hacer es concentrarnos en generar a los buenos profesores que te dejen algo, que te sirva, que te ayude para salir adelante. Eso es lo que tenemos que fomentar, eso es lo que tenemos que impulsar, ¿no? No estar diciendo que no los necesitamos. Entonces, cuidado con esas trampas, cuidado con esas falacias. El profesor es el que te va a dar la guía, el profesor experimentado, el profesor que tiene el conocimiento. Entonces, eso es lo que hay que apoyar, eso es lo que hay que sacar adelante, ¿no? Entonces, yo nada más les menciono, quieren ver la película, pues adelante, ¿no? Ahora sí que si se quieren entretener un poco y tener una historia de emoción, de emotividad, etcétera, pues bueno, la pueden ver, es película palomera, como yo les digo, ¿no? Se echan sus palomitas mientras ven, ¿no? Pero de eso a que nos creamos las cosas, eso es otra cosa. Ahora sí que una cosa es que masquemos el chicle y otra que nos lo traguemos, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces creo que ahí estaría el momento de reflexión hacia dónde va la película, qué intenciones puede tener detrás y que estemos alerta a este tipo de mensajes, ¿no? Y ya más allá de que si es un buen actor, un mal actor, que si la historia es buena o es mala, que si sirve o no sirve, tengamos ese toque de ver qué hay, qué trasfondos puede haber en estas situaciones. Yo entiendo que mucha gente critica el sistema educativo porque los profesores no saben o no estén suficientemente preparados, etcétera. Pues yo les voy a repetir una guía que me sirvió durante mucho, que me ha servido, de hecho, porque pues sigo siendo estudiante universitario. Este, como lo saben mis amables seguidores, y que se los he dicho, cuando tú vas a la escuela, tú vas a estudiar con el profesor, sin el profesor y a pesar del profesor. Esta frase o esta directriz que yo les he mencionado, la tomé yo desde que era jovencito. Luego la volví a escuchar con un profesor en la facultad que me movió mucho, por cierto, porque la volví a escuchar después de años. Y tiene mucha razón, porque muchas veces creemos que el profesor nos va a resolver la vida. Bueno, estoy de acuerdo, no nos va a resolver la vida, pero no por eso vamos a hacer a un lado a la figura del profesor. ¿Por qué? Porque eso estaría permitiendo que los grupos de poder pudieran manipular, pudieran darte los textos que ellos quieren que leas y que te eduques como ellos quieren que te eduques, ¿no? Si es que eso se le puede llamar educación, ¿no?
Entonces, pues ese es el momento de reflexión al que yo quiero llegar. Si recomiendo o no recomiendo la película, la verdad es que si lo van a ver con un ojo crítico, está bien. Si es nada más para entretenerse, está bien. Pero si se lo quieren tomar en serio, no, la verdad la película no es para eso. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Si tienen oportunidad de ver otras películas, si lo que quieren es entretenerse y con calidad, bueno, hay otras películas en cartelera. Lo pueden revisar. Incluso ahí está la nueva película de Martin Scorsese, que está muy, muy, muy buena. La recomiendo, sí. Está bien dirigida, está bien llevada. Es una historia real. Los asesinos de la luna, que está basada en una novela, pero esa novela está basada en hechos reales, ¿no? Y esos hechos reales efectivamente tienen que ver cómo los invasores, los migrantes, en Estados Unidos se fueron apoderando de las tierras de los nativos y se apoderaron del petróleo, se apoderaron de recursos y fueron matando a los nativos, ¿no? Esa película habla sobre eso, es una realidad de lo que ocurrió en aquellos años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí la recomiendo, creo que como una, aunque insisto, está basada en una novela, es un tanto ilustrativa, ¿no? Es como una manera más didáctica de conocer esa parte de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que esa sí la puedo recomendar. Y hay otras películas que ya he platicado aquí en este canal, para quien guste darle un recorrido allá en YouTube, donde tengo estas cápsulas, pues bienvenidos, ahí están estas análisis que estoy haciendo sobre estas películas, que ojalá sea de su interés. Por lo pronto, en lo que refiere a esto, bueno, pues eso es lo que les puedo comentar. Ojalá puedan tener esa oportunidad. Ya saben, mis amables seguidores, yo no invento nada. Ustedes pueden googlear cualquier cosa que yo les diga, a ver si es cierto que les estoy diciendo la verdad. Y bueno, sus preguntas, dudas, comentarios también me les puedan dejar a través de las diferentes redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera. Me pueden dejar sus mensajes, sus críticas y por supuesto las sugerencias de nuevos temas. Ya saben ustedes que en cuanto me es posible yo atiendo sus mensajes y atiendo estas cápsulas. Nada más les pido paciencia porque, como lo saben mis amables seguidores, yo no soy youtuber, yo no soy tiktoker, no me dedico a esto, pero con todo gusto, si ustedes me lo piden, si el tema es del interés, con todo gusto yo subo el tema y lo platicamos. Ya saben, como siempre, como yo siempre se los he dicho, como diría Andrés Manuel, yo tengo otros datos, entonces tienen esa ventaja. A mí nadie me da souvenirs, nadie me invita el cafecito para platicar sobre un tema, tienen esa ventaja conmigo. Yo soy neutral y les puedo dar un análisis completamente fuera de otras cuestiones, ¿no? De chayotes y de propinas y de no sé qué tantas cosas que luego hay. Aquí no hay, en este canal no lo hay. Entonces, pues bueno, tienen esa ventaja. Entonces les recuerdo las repeticiones a través de www.luis.mx, que es un redireccionador que los lleva a YouTube. Ahí va a estar la repetición con todo gusto de esta cápsula. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y, como siempre, estamos en contacto.